En esta oportunidad quiero que abramos nuestras Biblias, si usted me acompaña, en el segundo libro de el apóstol Pablo al joven Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 14. Y esta es una exhortación que Pablo le va a enviar al joven Timoteo. Timoteo está liderando una iglesia, fíjense qué interesante. Timoteo está liderando una iglesia y como líder de esa iglesia, como pastor quizás de esa iglesia, necesita los consejos de un hombre como Pablo, un hombre de experiencia, un hombre lleno de Dios, con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios. Y Pablo le envía esta carta a Timoteo para que su liderazgo sea un liderazgo efectivo, pero más que un liderazgo, que él se presente como un obrero aprobado. Como un obrero aprobado. Es necesario que en este tiempo en donde estamos viendo caer a muchos líderes, es increíble cómo muchos líderes están cayendo, están deslizando ministerialmente, ya sea por dinero, ya sea por cuestiones de problemas sexuales, por tantas cosas. Necesitamos obreros que sean realmente aprobados. Y Dios nos pide que seamos obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y no porque en nuestra humanidad no haya nada de qué avergonzarnos. Creo que es la gracia de Dios la que nos ha mantenido en pie. Y es esa gracia la que muchas veces dejamos por un lado por seguir otros intereses personales. Y por no haber seguido la gracia y por no someternos a la palabra, caemos en situaciones vergonzosas que hacen que el ministerio y nuestra vida espiritual en Dios sea realmente un fracaso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: quiero que tú seas, Timoteo, un obrero aprobado. Miren qué Dios tan maravilloso, y ese es un consejo para nosotros también. Tenemos que ser obreros aprobados. Ahora, ¿cómo puedo yo ser aprobado ante los ojos de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál debería de ser mi conducta para que yo pueda ser un obrero aprobado, una persona aprobada por Dios? Y aquí están los consejos. Solo es cuestión de seguirlos, aplicarlos, llevarlos a la práctica, y veremos cómo nuestras vidas ante los ojos de Dios vamos a ser obreros bien aprobados. Y nos vamos a dar cuenta que cuando no hacemos estos consejos, caemos en obreros reprobados. La Biblia vez tras vez habla acerca de obreros que de alguna manera, o de personas que fueron reprobadas. Y creo de que cuando nosotros vamos a la escuela, lo menos que queremos es ser personas reprobadas, sino que al contrario, queremos ser hallados, aprobados por Dios. Pero eso significa que tenemos que pasar la prueba. Y muchas veces no pasamos la prueba y reprobamos. Entonces el Señor anhela en que nosotros seamos personas que constantemente estemos siendo aprobadas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener la gracia de Dios, tener el favor de Dios. Si ustedes me acompañan ahí en el libro, en Romanos 1:28, para que nos demos cuenta dónde empieza el ser reprobados. En Romanos capítulo 1:28 dice la palabra de Dios: y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces se dan cuenta que el ser reprobado está en el contexto de hacer cosas, de hacer cosas. Aquí no se trata de contestar cosas. En un examen se trata de contestar cosas, pero en el Señor se trata de hacer cosas. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente la contestamos o la deberíamos de contestar
teniendo la respuesta correcta. Ah, sí, él tiene la respuesta correcta. No, no se trata de tener la respuesta correcta. Se trata de tener la conducta correcta. Entonces Pablo aquí está diciendo que estos tienen una mente reprobada y están haciendo cosas que no convienen. Y se dan cuenta dónde empieza la reprobación, en la mente. ¿Por qué? Porque cuál es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces, si nosotros queremos ser aprobados, la aprobación empieza en la mente. Aquellas cosas que son aprobadas por Dios, yo las leo en la palabra y la palabra penetra en mi pensamiento y el Espíritu empieza a decir, eso está aprobado, muy bien. Pero no solamente es cuestión que quede en el intelecto, sino que ahora la trasladamos para hacer cosas que son aprobadas por Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 29 de Romanos, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es ser reprobados o por qué somos reprobados? Por la injusticia. Si estamos viviendo en una vida de injusticia, vamos a ser reprobados, definitivamente. Fornicación. Si alguien está en la fornicación, en el adulterio, obviamente va a ser reprobado por Dios. Va a ser reprobado. Y aquí sigue hablando una serie de conductas reprobadas. Perversidades. Si en tu conducta diaria hay perversidad, está siendo reprobado por Dios. Y hay una lista. Maldad, lleno de envidia. Si una persona tiene envidia en su corazón y está actuando de una manera envidiosa, tu vida va a ser reprobada ante los ojos de Dios. Ahora, miren cómo una persona puede perder y ser reprobado ante los ojos de Dios si tenemos estas conductas. Si tenemos envidia, si tenemos avaricia, si tenemos maldad, homicidios. Y los homicidios no solamente se cometen, como todos lo conocemos, asesinando a alguien. Muchas veces el homicidio, con solo juzgar, criticar a alguien, ya estamos cometiendo homicidio porque estamos destruyendo esa vida. Y si esa es nuestra conducta, estamos siendo reprobados por Dios. Y aunque los hombres nos estén aprobando, nos estén aplaudiendo, y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día están siendo puestos personas en lugares de honra en la iglesia, aunque saben que sus vidas están siendo reprobadas ante los ojos de Dios porque hay mucha maldad, hay mucha avaricia, hay mucha envidia, hay mucha fornicación, hay mucho adulterio. Y eso Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y sigue diciendo, murmuradores, calumniadores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, todas estas conductas ante los ojos de Dios son reprobadas. Por eso es que cobra sentido lo que Pablo le dice a Timoteo, que sea un obrero aprobado. Pero esta aprobación tiene que ir de la mano con la conducta que Timoteo tenía que presentar. No se trata de ser aprobado, como decía, contestando un examen. No, aquí la aprobación va de la mano con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vivimos en el diario vivir. ¿Cuál es nuestra conducta? Si el ser reprobado significa que una persona esté murmurando, entonces para que yo sea aprobado, yo no tengo que murmurar. Si el ser reprobado es tener envidia en mi corazón, entonces para ser yo aprobado, no tengo que tener envidia. Si el ser reprobado significa tener en mi corazón maldad, entonces para ser aprobado, yo tengo que tener en mi vida misericordia
y piedad para los demás. Si el ser reprobado por el Señor significa vivir en el adulterio y en la fornicación, entonces el ser aprobado por Dios es caminar con una vida santa, no con mal intención en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y lo dice, y lo primero, para ser un obrero aprobado, hay ciertos consejos. Y lo primero que Pablo exhorta, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Lo primero que tiene que hacer tu conducta es no contiendas con nadie con relación a la palabra. Si alguien quiere creer la palabra, qué bueno, la está creyendo. Si alguien no quiere creer la palabra y quiere seguir viviendo en esa vida desordenada, entonces no tenemos por qué juzgarlos, no tenemos por qué condenarlos. La palabra los va a juzgar, el tiempo los va a juzgar. Puede ser de que ellos un día puedan recapacitar, entonces vamos a estar abiertos a recibirlos. Pero lo primero que Pablo le exhorta a este obrero es no contiendas. No contiendas sobre palabras. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando contendemos con palabras? En el versículo 16 está el problema. Mas evita, otra vez, mas evita profanas, fíjese, mas evita profanas y vanas palabrerías. Evita todo eso, todas estas contiendas que contraen, que vienen por esas palabras y esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué? Lo dice aquí, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces el consejo del apóstol Pablo a este líder le dice, mira, no contiendas. Yo me imagino que dentro de la iglesia habían personas que caminaban desordenadamente, habían personas que no querían sujetarse a las autoridades, habían personas que querían andar pecando en fornicación, habían personas llenas de maldad, habían personas murmuradores, detractores, todas estas situaciones males que habían dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, mira, no contiendas. Si esas personas quieren seguir en ese camino, pues algún día el fruto va a manifestarse y va a ser destrucción en sus vidas y en la vida de sus familias. Tú lo que tienes que hacer, y es lo que tenemos que hacer nosotros, versículo 15, procura con diligencia, es ponerle diligencia. A la vida cristiana hay que ponerle diligencia. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no intercedes, si tú no ayunas, si tú no vas a retiros, si tú no vas a seminarios, si tú no lees libros, si tú no te preparas diligentemente, entonces no vas a lograr una vida en la cual Dios un día pueda aprobarte. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto diligencia a la vida cristiana. Y aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios, no a los líderes, no a los pastores, aunque hay que dar testimonio hacia ellos porque son nuestros líderes. Pero aquí la regla es mayor, presentarte a Dios. Imagínense presentarse a Dios todos los días. Señor, aquí está mi vida, tú la conoces, y aquí tú estás trabajando en mi corazón. Y dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene la esencia del mensaje, que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad aquí tiene dos mensajes. Primero, usamos bien la palabra cuando compartimos, cuando enseñamos, porque enseñamos la doctrina de Jesús, no la doctrina de los hombres. No estoy enseñando mis ideas, estoy enseñando la palabra de Dios, como Jesús dijo. Vayan y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, porque hoy en día se están enseñando conceptos de hombres, ideas de hombres, filosofía, mucha psicología, se está enseñando mucho pensamiento positivo, pero lo que tenemos que enseñar es la doctrina de Cristo, y esa es una forma de usar bien la palabra de Dios.
Pero una forma también de usar bien la palabra es que no la estoy utilizando para mi conveniencia, para mis intereses personales, no la estoy utilizando para enriquecerme, no la estoy utilizando bien. Aquí lo dice, que usa bien la palabra de verdad, porque hoy en día la palabra no se está utilizando de verdad. No se está utilizando, hermanos, para el fin de Cristo. Hoy la palabra se está utilizando para muchos intereses. Pero aquí dice, parte de presentarnos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos desde lo moral, porque el Señor nos está aprobando, porque estamos siguiendo bien su palabra, y es el tercer aspecto de utilizar bien la palabra. Cuando predicamos y no la acomodamos a mis intereses, sino a los intereses de Cristo y al Espíritu Santo, y que usamos bien la palabra porque está transformando nuestra vida. Nuestra conducta ya no es diferente. Desde que yo empecé a estudiar la palabra, empecé a ver los consejos apostólicos, empecé a ver cómo era la vida de estos hombres, ahora esa palabra yo la estoy utilizando bien y la estoy aplicando a mi vida, y por eso es que tengo la garantía de que voy a ser un obrero aprobado por Dios, porque uso bien la palabra cuando comparto, no me salgo de la enseñanza de Cristo, uso bien la palabra porque no la estoy acomodando a mis intereses, sino a los intereses del reino de Cristo, guiado por el Espíritu de revelación, y porque estoy usando bien la palabra porque me está transformando, está cambiando mi forma de vivir. Entonces ya no murmuro, ya no tengo avaricia, ya no tengo maldad en mi corazón, ya no me inclino hacia la fornicación ni a la pornografía, ya no tengo críticas destructivas en mi vida. O sea, la palabra la he usado bien, ha hecho cambios en mi corazón, y eso garantiza que nosotros vayamos a ser un obrero aprobado por Dios. Así que este pequeño bosquejo quiero dejártelo en tu corazón para que tú puedas seguir el Señor hablando a tu corazón a través de esta escritura, y que el Señor te dé luz con relación a otras escrituras. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, miren, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces esos discípulos usaron bien la palabra. ¿Para qué utilizaron esos discípulos la palabra de Jesús? Para limpiar sus corazones. Y limpios nuestros corazones, tenemos garantizado que vamos a presentarnos aprobados delante de Dios. Pero les dijo a los fariseos, mi palabra, dice, no hay cabida en ustedes. ¿Por qué? Porque aquellos que no quieren limpiar su corazón, esta palabra no tiene cabida. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, no contiendas con palabras, no contiendas con relación a la palabra, no contiendas, porque aquel cuyo corazón esta palabra no va a caber, nunca la va a aceptar. ¿Y sabes por qué nunca la va a aceptar? Porque la palabra no cabe en él. Porque en esa vida lo que cabe es el chisme, lo que cabe es la fornicación, lo que cabe es el adulterio, lo que cabe es la crítica. Esas cosas sí encajan perfectamente con él, pero la palabra no. Por eso no contiendas con alguien. Preséntate tú como un obrero aprobado delante de Dios, y que sean nuestros frutos los que hablen y lo que den y sean los que den testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda seguir hablando a sus corazones, y que nos presentemos un día como obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. El hombre viejo que vive ahí, que fue formado por la cultura, por la crianza, por tantas cosas en nuestra vida o por la misma naturaleza, quiere salir, y él solo sale a avergonzarnos. Solo sale, por eso Romanos dice que aquellos hombres en Romanos 1:28 dice que hacen cosas vergonzosas. ¿Por qué? Porque es lo que hace el hombre viejo. Y dice en el versículo
26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Ay, que Dios nos ayude a presentarnos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y no caer en hechos vergonzosos, porque no permitimos, no dejamos que la palabra sea la que limpiara nuestra vida y nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda seguir hablando a sus corazones.